tardes, mis hermanos, Dios los bendiga, bienvenidos tengan todos ustedes. Estamos en la iglesia, para las personas que están a través de las redes sociales, les damos la bienvenida también. Estamos en el 6544 North Figueroa Street, Highland Park, California. Este es el estudio bíblico de los miércoles 7:30 y los domingos 11 de la mañana. Le damos la bienvenida nuevamente, mis hermanos, en persona, los que estamos aquí. Vamos a gozarnos, vamos a abrir nuestro corazón para pedir al Espíritu Santo que nos hable a cada uno como lo hace siempre nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, si nos preparamos, vamos a postrarnos para darle gracias a Dios. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias nuevamente, te damos gracias que nos has permitido levantarnos. Gracias porque es un día nuevo que tú has hecho para todos tus hijos alrededor del mundo. Nos hemos podido levantar, respirar, Padre, y sobre todo estar en comunión contigo. Por eso te damos gracias. Y queremos levantar una oración, Padre, como siempre, tú ya lo sabes, tú lo pones en nuestro corazón y nosotros lo hacemos por las personas que nos han pedido oración, que están ahorita afectados por esta pandemia, vacunados y no vacunados, están siendo afectados en mi trabajo, en el trabajo de muchos de nuestros hermanos, familiares, conocidos. Te pedimos, Padre, por esas personas que por favor, Señor, te manifiestes como solamente tú lo sabes hacer. Te damos gracias porque sabemos que se levantarán de esta enfermedad con tu ayuda, con tu bendición y usando a los doctores, a la medicina para que ellos puedan vencer este virus. Hay personas que están totalmente graves, hay personas que han estado a punto de entregar el Espíritu y tú les has permitido vivir nuevamente. Por eso te damos gracias, porque eres un Dios bueno, un Dios que sana, un Dios misericordioso, un Dios, Padre, que tú nos pides cuentas, Señor, pero antes de traernos a cuentas, Señor, nos perdona nuestros pecados, aún en el último suspiro, Señor. Te damos gracias por esos testimonios que escuchamos, de personas que han fallecido en su último minuto de vida y tú les has permitido arrepentirse y ponerse a cuentas contigo. Gracias por ellos, Señor, por esos testimonios que hemos escuchado, como el lunes lo fue. Gracias por ese testimonio hermoso. Gracias, bendito Padre, por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias. Gracias por lo que haces por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Y en este momento, Espíritu Santo, te pedimos que vengas, que nos hables a través de la predicación, del estudio que nuestro pastor tiene para cada uno de nosotros. Él se ha preparado como siempre lo hace, con dedicación. Te pedimos que abra nuestra mente, que no tan solo nos sentamos y escuchemos y nos vayamos tranquilos a casa o a trabajar. No, Señor. Vivir lo que aprendemos, vivir lo que leemos, vivir lo que nos dices, vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te damos gracias por este lugar, gracias por cada miembro aquí presentes y sobre todo gracias por ser nuestro Dios. En el nombre bendito de Cristo Jesús, todos tus hijos, Padre, te alabamos, te bendecimos y decimos amén. Vamos a levantarnos, mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios, un fuerte aplauso a nuestro Dios y nos vamos a levantar para alabar a nuestro Dios en alabanza, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a cantar un canto que viene muy de acuerdo a lo que estoy enseñando. Ese canto se llama Enciende una luz. Un canto viejito, ¿verdad? Pero es muy lindo, tiene un mensaje muy bonito. Ayúdenme a cantarlo junto conmigo y vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ponga ese espíritu de compartir su palabra con todos.
fallando, es cuestión grave. Mi yerno me mandó un recado, me dice, de veras tienen que tomar las cosas en serio, porque hay muchas personas que están yendo al hospital. Tal vez algunos no son tan graves, entran al hospital y se van a su casa, y lo más raro es que son personas que algunos estaban ya vacunados y están recibiendo este contagio. Hay información bien rara, mi hermano, y yo estuve oyendo a un doctor y me puso a pensar. Dice que hay personas, familias que se aislaron y sin embargo así, algunos de la familia se contagiaron y estaban vacunados y volvieron a tenerlo. Y estaba explicando el doctor que muchas veces porque nosotros tenemos la vacuna quiere decir que tenemos el virus, y a veces que todavía no saben todo acerca de cómo está trabajando este virus. Y el que viene, el que está nuevo ahora, es más contagioso, pero no es tan contagioso como otras enfermedades que conocemos. Es contagioso más que el que empezó, pero al mismo tiempo no es tan peligroso para los que estamos vacunados. Así es que podemos estar más tranquilos. Además de todo eso y encima de todo eso, tenemos un Dios que es el que nos cuida, nos protege, y ese es el que tenemos que dar la honra y la gloria. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Yo a veces me siento como que soy uno de los pocos pastores que están enseñando acerca del reino de Dios. Y bueno, algún día todos lo vamos a tener que enseñar. Les voy a decir por qué. Porque el Señor dijo que algún día este evangelio se va a predicar a todas las naciones. Digo, cuando se predica a todas las naciones, entonces el fin está cerca. Eso quiere decir, su venida está pronta si predicamos este evangelio. Hicimos énfasis en quién te gobierna la vez pasada, y vamos a entrar en una época nueva. Quisiera yo decirles que siento necesidad de hacer una oración corta. Si me permiten, inclinen su cabeza. Padre, te pido que haya dirección en lo que vamos a hablar, que no nos salgamos de los límites de lo que tu palabra dice, Señor. No me permitas a mí que pueda yo enseñar cosas que no son. Ayúdame a recibir la información de ti y a ser obediente, Señor, a hablar las cosas con claridad, y sobre todo, Señor, que tu palabra sea bendición para todos nosotros. En nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Vamos a entrar en esto. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Yo estoy preocupado porque me he dado cuenta que la iglesia no sabe cuál es su misión. Estamos completamente descontrolados en lo que es la misión de la iglesia, y tenemos que volver a corregirnos y a tomar qué es lo que dijo el Señor acerca de lo que la iglesia debería de ser. Le digo que estamos tan lejos de lo que el Señor esperaba de la iglesia, que lo que hacemos en la iglesia es ponemos 4 paredes, sentamos gente adentro, predicamos todos los domingos, cantamos todos los domingos, nos vamos a la casa y hasta el próximo domingo. Eso no fue lo que el Señor dijo. El Señor nunca vino a edificar iglesias como las nosotros conocemos. El Señor nos dijo que nosotros somos la iglesia. Y tenemos que entender cuál es la misión por la cual el Señor quiso edificar un grupo grande de personas, y eso es para transmitir el evangelio. No es para juntarnos. No me vaya a malentender, yo no digo que está mal cantar, que está mal oír una predicación, pero cuando nosotros perdemos cuál es el verdadero y la verdadera intención de Jesús para edificar su iglesia, ahí tenemos problemas. Porque la mayoría de las iglesias han olvidado para qué fueron hechas. Y cuando eso olvidamos, el mundo va a sufrir. Por eso vemos que el mundo cada día está peor. Y es la culpa de la iglesia que esté peor, porque si Satanás está triunfando allá, es que nosotros estamos haciendo un trabajo pésimo aquí. Yo recuerdo una vez que una señora llegó y me dijo: pastor, yo quiero que usted firme esto, son unas firmas para mandar al gobierno, porque queremos pedir que ya no haya aborto. Y le dije: yo no voy a firmar eso. Y me dijo: entonces usted está en favor del aborto. Le dije: no estoy en favor del aborto, pero estoy en favor de que nosotros en las iglesias les hablemos a las jovencitas de qué es lo que deben de hacer. Porque si todos obedeciéramos lo que dice la palabra de Dios, no tendríamos que andar firmando papeles. Porque el gobierno no es el que tiene que imponer esto, es Dios en nuestros corazones el que debe de detener el aborto. Y ella no le gustó mucho mi respuesta, pero yo le digo una cosa: hemos olvidado cuál es nuestro trabajo, y por eso estamos sufriendo en todas las iglesias. Y yo le voy a hablar de algunas cosas que he hablado algunas veces y otras que son nuevas, pero voy a comenzar, mi hermano, cuál es la verdadera misión de la iglesia.
nosotros hemos perdido por completo. Ves que hay iglesias que lo único que les gusta es hacer los convivios, comidas, celebraciones de fechas importantes. Celebramos la muerte del Señor. El Señor nunca nos dijo que celebráramos todas estas cosas. Nunca dijo que es más, el Señor dijo que no celebráramos fiestas, ni lunas nuevas, ni ninguna de estas cosas. Porque la idea del Señor no es que, mire, esto se va a oír raro, nunca les dijo el Señor a sus discípulos que predicaran de Él. Les dijo que predicaran lo que Él les enseñó. Hay mucha diferencia. Si usted ve, la idea de Jesús fue enseñarles a ellos lo que tenían que predicar del reino de Dios, mas no les enseñó a predicar de Jesús. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Nosotros predicamos de Jesús, que no tiene nada de malo, pero lo que hemos olvidado es que el verdadero mensaje que la iglesia debería tener es el reino de Dios. Eso es el verdadero mensaje, no hay otro mensaje, porque eso, lo único que Jesús predicó fue acerca del reino de Dios. Y cuando nosotros salimos a la calle y hablamos con los vecinos y les decimos, es que Jesús te va a ayudar, es que nuestro Señor Jesucristo te va a ayudar, es que esto, nosotros tenemos que entender que tenemos que enseñarle a la gente qué es el reino de Dios, porque fue lo que el Señor predicó, las parábolas del reino de Dios, los mensajes del reino de Dios. Enseñamos que tenemos que nacer de nuevo. El Señor nunca predicó que teníamos que nacer de nuevo. Le dijo a Nicodemo un día a las 2 de la mañana y no le entendió Nicodemo, pero él nunca lo predicó a las multitudes, nunca predicó ninguna de estas cosas. Y tenemos que entender qué es lo que pasó. El Señor lo que quería es que su reino invisible del cielo, el reino de Dios, donde Él vive con sus ángeles, y que es un reino completamente invisible, aunque la palabra de Dios dice que lo invisible es más real que lo visible, porque lo visible fue creado de lo invisible. Yo no sé si me está entendiendo todo esto, porque a veces suena complicado, pero no lo es. Él quiso extender su reino, por eso todos los reinos de la tierra tenían la idea de que tenían que extender sus territorios. Usted ve, por ejemplo, Portugal, Inglaterra, todos los territorios, todos los reinados quisieron extender y conquistar territorios. Pues nuestro Dios fue el primero que tuvo esa idea de hacer que el reino invisible tuviera una extensión dentro del área visible. Quiso hacer un reino visible y usó a nuestro Señor Jesús, al Hijo, si podemos decir, porque Jesús no había nacido, al Hijo, para que lo hiciera, porque dice la palabra de Dios. Mire lo que dice en Lucas 4:42, que dice, cuando ya era el día, salió y se fue a un lugar desierto. Estoy hablando de Jesús. Y la gente le buscaba y llegaban a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Mire la declaración que hace esto. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie, lea conmigo, el evangelio del reino de Dios. Y ahora mire lo que dice, porque para esto he sido enviado. Eso no es lo que nos enseñan en el seminario. Eso no es lo que le han enseñado a los líderes en el seminario. No le enseñaron que el Señor Jesús vino para predicar el reino de Dios a todos los lugares donde Él tenía que ir. Nos enseñaron a nosotros que Jesús vino para morir en una cruz, para que su sangre fuera derramada, nos salvara de nuestros pecados y nos pudieran llevar al cielo junto con la resurrección del Señor. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Aunque todas esas cosas fueron pasos que nos llevaban a poder lograr la intención que tenía que tener la iglesia. Mi mensaje es controversial porque mucha gente me dice, entonces ¿qué? ¿La muerte de la cruz no era necesaria? Sí, claro que era necesaria, porque iba a quitar el estorbo que nos impedía tener una relación con Dios. El pecado era un estorbo y el Señor con su muerte lo quitó. Por eso dice la palabra de Dios que ahora nos podemos acercar libremente a la presencia de Dios. Porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y no llega al Padre si no es a través de mí, porque Él limpió el camino y lo hizo Él mismo, se hizo el camino. Entonces tenemos que entender que todas esas cosas fueron necesarias, pero no era el mensaje. Ahí lo podemos ver, no digo, porque me enviaron para morir en una cruz y resucitar al tercer día. Ahí dice claramente, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Si no entendemos esto, no entendemos la Biblia. No la entendemos.
Porque ¿sabe una cosa? Nos vamos a convertir en personas que solamente estamos buscando pedacitos de Biblia que nos gusten. Y eso es lo que le vamos a explicar a la gente cuando la gente tiene una necesidad. Mira, aquí dice, en sus llagas fuimos sanados. Pero no les explicamos que el reino de Dios trae sanidad. Porque el Señor Jesús decía, el reino de Dios se acercaba a vosotros y sanaba enfermos, dice la palabra de Dios. En ese orden. Y se repite varias veces en la Biblia esa frase. O sea, si el reino de Dios es la luz, la enfermedad estaba dentro de la oscuridad del reino de las tinieblas. Cuando la luz llegaba, las tinieblas tenían que ir. Y entonces las sanidades y las liberaciones ocurrían. Porque el reino de Dios vino a ser establecido aquí en la tierra y nos puso a nosotros encargados de hacerlo. Por eso es que los servicios de oración son buenos, pero como comentaba con mi hermano antes de empezar, los servicios de oración solamente sirven para pedirle permiso a nuestro Dios de hacer su voluntad. Eso es para lo que sirven los servicios de oración. No son para estarle pidiendo que Él haga todo. Dice la palabra de Dios, yo soy la cabeza, ustedes son mi cuerpo. Ustedes hagan las cosas, yo los voy a guiar, pero ustedes son los que tienen que hacer el trabajo. Padre, llena esta banca, llena esta banca, llena esta banca. Llénenla ustedes. Si nosotros nos motiváramos y invitáramos a una sola persona cada uno de nosotros, el domingo ya no cabríamos aquí. Pero estamos acostumbrados a la religiosidad de venir el domingo, sentarnos aquí, oír un mensaje. Qué bonito estuvo el mensaje, qué bonito estuvo. Ahora no me gustó la alabanza mucho, se equivocaron, escribieron unas palabras mal. Es que es una religiosidad a la que nos metemos que no nos ha traído ninguna bendición, porque la religión no cambia a nadie. ¿Y sabe lo que pasa, mi hermano? Que estamos tan metidos en los problemas de los demás. ¿Y sabe por qué? Porque no sabemos cómo resolver los propios. Las personas que siempre tratan de ayudar a la gente es porque esa es la manera en que se olvidan de sus propios problemas. Pero yo le digo una cosa, primero hay que arreglar la casa. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que el juicio vendrá primero por la casa. El juicio no quiere decir castigo, el juicio quiere decir que va a venir un orden. Si nosotros no podemos arreglar nuestra casa, tener una buena relación con nuestros hijos y nuestra esposa, ¿qué vamos a ir a decir a los vecinos? Haz lo que te digo, pero no hagas lo que veas en mí. No sirve de nada. Dios no nos va a premiar por hacer ese tipo de trabajo, porque usted recuerda que hubo un hombre en la Biblia que dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea que ya que mi casa está bien, yo puedo servir a Jehová. Por eso yo siempre le he dicho, si ya no ven llegar a mi esposa aquí a la iglesia, consíganse otro pastor, porque lo que estoy predicando aquí, no lo estoy haciendo allá. Y no podemos hacer esto, porque si tú no puedes hacer lo que oyes aquí en tu casa, algo está mal, algo está mal. Tu religiosidad te está impidiendo que tú hagas la voluntad de Dios. Ahora mire, yo voy a entrar en algo que lo va. Nosotros tenemos una idea tan equivocada. Ahorita hay un pleito bien grande en el gobierno, que los demócratas y los republicanos, y que cuáles son mejores. Y le voy a decir una cosa, ninguno de los dos son buenos, porque salieron de nosotros mismos. El gobierno somos nosotros. ¿Se ha fijado que la gente que está en el gobierno en Washington son gente que fue a la escuela como fuimos nosotros? ¿Por qué creemos nosotros que ellos son más inteligentes para poder resolver los problemas cuando nosotros resolvemos mejor los problemas en nuestros hogares? Ellos no pueden resolver los problemas. Lo único que hacen es ir ahí, tener una posición de poder, ganar buen dinero, algunos se hacen millonarios y los problemas continúan. Porque nosotros pensamos que ellos pueden arreglarlo. Y unos dicen, yo soy demócrata, y otros, yo soy republicano, yo sé que si regresa este presidente, yo sé si ponen a este presidente, las cosas van a ir mejor. No va a suceder nunca, porque ellos fueron los que causaron los problemas. ¿Cómo vamos a resolver problemas que nosotros mismos causamos? Les voy a enseñar algo esta noche. Mire, Isaías 9:6. Fíjese, este versículo lo uso mucho. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Vean lo que dice enseguida. Y el gobierno reposa sobre sus hombros. No dice una iglesia religiosa, dice el gobierno. Nosotros tenemos que entender que Él es nuestro rey y Él es un gobierno. Que la Biblia no es, nosotros llamamos a la Biblia, la palabra Biblia no tiene ningún sentido para mí, porque la palabra Biblia significa grupo de libros.
Yo tenía Biblia en mi negocio, porque tenía un grupo de libros que para nosotros era la Biblia. ¿Me está oyendo? El verdadero nombre, si le quiere dar un nombre a la Biblia, se llama la ley de Dios. Y ya cuando decimos la ley de Dios, ya estamos entrando en gobierno, ya no en religión. ¿Verdad? Es la constitución del reino de Dios. Así como nosotros tenemos la constitución que nos dice cuáles son nuestros derechos como ciudadanos, qué es lo que no debemos de hacer como ciudadanos, cuáles son las leyes, cuáles son las normas, cuáles son las restricciones que tenemos. Así es la constitución del reino de Dios, nos está diciendo cómo vivir como ciudadanos. Y nos está diciendo que tenemos un rey que es tan bueno que es capaz de dar su propia vida por nosotros. Ay, yo me desespero. Mire, usted sabe quién es este Albert Einstein. Mire lo que dijo Albert Einstein, lo voy a leer aquí porque ya está un poco borroso. Mire, oiga bien lo que dijo este hombre hace muchísimos años. Los problemas no se pueden solucionar en el mismo nivel de conciencia en el que fueron creados. Los problemas no se pueden resolver en el mismo nivel de conciencia en que fueron creados. Yo me quedé pensando en esto. ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿Por qué es un genio? O sea que, si tú tienes problemas en tu casa, no los puedes resolver porque tú los creaste en este nivel de conciencia. ¿Me está comprendiendo todo? Si alguien no me comprende algo, díganme, hermano, explíquenme esto y yo estoy contento porque es un estudio bíblico, esto no es una predicación. Él dijo que los problemas no se pueden resolver cuando fueron esos mismos problemas creados, voy a agregarle por nosotros en un mismo nivel de conciencia, eso quiere decir en nuestro entendimiento. ¿Me está comprendiendo? Y esto casa perfectamente con lo que yo estaba tratando de enseñar esta noche. Nosotros no podemos tener soluciones de alguien que esté en el mismo nivel de conciencia que nosotros, porque ellos también tienen los mismos problemas. Los políticos tienen los mismos problemas que nosotros y creemos que ellos nos van a ayudar a resolver los problemas. Y eso es imposible. El gobierno vino al mundo, no una religión. Cuando nació Jesús no nació una religión, nació un gobierno. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y en sus hombros es el gobierno. Mientras que no entendamos, por eso le dijo el Señor, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cambien su manera de pensar, porque si siguen pensando religiosamente nunca me van a entender a mí. Y se lo voy a demostrar. Mire, la gente que estaba cerca de Jesús en ese tiempo, los fariseos, los saduceos y todas las personas que trabajaban en el Sanedrín, que era el grupo de religiosos y de leyes que se juntaban ellos a decidir por el pueblo, ninguno de ellos pudo reconocer a Jesús, siendo que ellos sabían completamente todo lo que nosotros le llamamos Antiguo Testamento, lo sabían y ni así lo podían reconocer. ¿Y saben por qué no lo reconocieron? Porque hicieron del Antiguo Testamento una religión, rituales, sacrificios, y cuando vieron al Cordero no supieron quién era él. Y por eso les dijo el Señor, vuestro padre es el diablo, porque los ha engañado, porque ustedes creen que sabiendo mucho de la Biblia van a poder lograrlo todo. Pero si ustedes no me conocen a mí, que yo soy el rey, ninguna de las cosas que mi padre escribió en ese libro lo van a poder entender. Porque es como si yo quiero leer un libro de medicina y pienso que es un libro de geografía. Si ya tengo yo en la mente que es un libro de geografía, no voy a entender ni pío de lo que dice un libro de medicina. ¿Me está entendiendo lo que digo, mi hermano? Pero en cambio, si yo digo, esta es la ley de Dios, esto es lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer para resolver nuestros problemas, entonces el libro se convierte en una ayuda, no en una confusión. Porque sabe una cosa, la gente más ridícula, pero que me meten en problemas, ojalá y no me vayan a decir nada. La gente más ridícula para mí son los teólogos, porque los teólogos creen saberlo todo de la Biblia. A mí ya voy de salida. A mí me decían que por qué no estudiaba para el doctor en divinidades y todo eso. ¿Para qué quiero eso? Si están confundidos todos. Sale un teólogo y dice, yo pienso que el versículo tal del capítulo tal de Isaías quiere decir esto. Y por ahí escribe otro teólogo. Con todo respeto, mi hermano, yo quiero corregirle porque esto quiere decir esto. Y por allá salió esto.
¿Cómo me da tristeza que ustedes dos estén tan confundidos? Porque, ¿qué es eso? ¿En qué nos ayuda tanta teología? Si es pura confusión porque no han entendido ni siquiera quién es Jesucristo. Y la palabra Jesucristo quiere decir Rey ungido. No es una religión. Y a nosotros nos han metido no solamente la religión, sino también la denominación. Y hay personas que defienden la denominación más que su relación con Dios. ¿Está bien? No puede haber santidad en nuestras iglesias sin conocer al que la produce. No se puede. Yo se los digo en una junta. Nadie de los que estamos aquí podemos ser santos, porque no es un esfuerzo humano. Tiene que haber una intervención divina para que nosotros podamos llegar a la santidad. Y para eso se necesita el Espíritu Santo. Pero hacemos más énfasis en nuestras iglesias acerca de la santidad que la llenura del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible la santidad, porque Él os guiará a toda verdad, dice la palabra de Dios. Miren, las Naciones Unidas se juntan y deciden cómo resolver los problemas del mundo. Háganme favor, son gente igual que nosotros. ¿Quién les dijo a ellos que son más inteligentes que nosotros? ¿Quién les dijo? Ahora, ¿usted cree que están resolviendo los problemas del mundo? En lo absoluto. Cada día tenemos más problemas, más divisiones, más guerras, más hambre, más pobreza. Y siempre estamos diciendo, ojalá salga tal persona porque puede arreglar los problemas, o no, mejor que salga tal persona porque va a arreglar los problemas. Y yo le digo una cosa, ahí en las Naciones Unidas falta que esté representado el reino de Dios, porque es el único que puede tener la solución a los problemas. Señor, aleluya. ¿Sabe qué me da gusto? Que pueda yo traer alguna enseñanza que sea nueva para ustedes, porque es nueva para mí. Ahora mire, por eso el Padre Nuestro, mire qué interesante, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, allá está su reino, el reino de Dios está en los cielos. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, quiere decir, tú estás separado de todo, no hay nadie que esté cerca de ti. Pero la siguiente frase dice, venga tu reino, y al venir tu reino que se haga tu voluntad en la tierra como ya está hecha en el cielo. Esa es la idea de la Biblia. No entender esto es no entender nada. Porque no se trata de decirle a Él lo que Él tiene que hacer, porque eso es lo que hace la oración. Se trata de pedirle a Él que se haga su voluntad aquí a través de nosotros, como ya fue hecha. Y si ya fue hecha en el cielo, la oración lo único que hace es traer la respuesta aquí a la tierra. ¿Sí me está entendiendo? No es para pedir de acuerdo a nuestra voluntad, porque dice la palabra de Dios, muchos piden y no reciben porque reciben para su propio beneficio. Lo voy a poner simple. Yo siempre voy a pedir por mi familia. Yo siempre voy a pedir que cuide a mi esposa. Pero lo único que me falta a mí es pedirle, Señor, que se haga tu voluntad. El Señor, nuestro Dios, nos lo enseñó a través de Jesús. Jesús en un momento dado estaba indeciso de seguir adelante con el plan de Dios. Jesús, el único hombre perfecto que había en la tierra. Y le digo, ¿es posible que yo no tenga que hacer ese pago por esto? ¿Hay otra manera de hacer esto? Le dijo al Padre. ¿Cuál fue la conversación que no está escrita ahí en la Biblia? Pero él respondió a lo que el Padre le contestó. Dijo, pero Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios es más importante que cualquier oración de nosotros. Porque en la oración, en la respuesta de Dios está nuestro beneficio. Porque si hay alguien que nos ama hasta la muerte, es nuestro Dios. Y Él antes, fíjense cómo están las cosas, dice, porque vosotros antes de que me pidáis, yo ya conozco vuestros problemas, vuestras necesidades, y ya estoy actuando en ellos. Pero hay que hacer una cadena de oración. ¿Para qué? ¿Para forzar a Dios a que haga lo que nosotros queremos? ¿O para forzarlo que lo haga rápido? Si lo único que necesita el Señor es una persona que tenga fe para que la voluntad que ya se hizo en el cielo se haga aquí en la tierra a través de esa persona. Porque dice la palabra de Dios que sin fe nadie puede recibir.
Con una persona que ore por mí, que tenga fe, con eso tengo. No necesito la oración de todo el mundo. Se oye bonito. Oren todos. Sí, a mí me han criticado mucho por esto, pero yo lo he entendido. Miren, yo nunca le pido a Dios nada, porque Él no es mi sirviente. Yo todas las mañanas lo único que hago es darle gracias a Él. Mi oración tarda 10 minutos todos los días, porque no tengo mucho que decirle. Lo único que le pido al Señor, digo, haz tu voluntad, Señor, y te doy gracias porque todo lo que tú me has dado es inmerecible para mí. No sé por qué lo has hecho, pero te doy gracias por ello. ¿Para qué le digo que cuide a mi esposa? Eso lo digo cuando oro con ella en la hora del alimento, para que oiga a ella que la quiero mucho. Pero ¿para qué le pido ¿cuántos de ustedes han salido algún día al trabajo sin pedirle a Dios que los cuide? Levanten la mano. ¿Y los ha cuidado? O sea, no es la oración la que nos hace que Dios nos cuide, es el amor de Dios la que hace que nos cuide a nosotros todos los días. Si se nos olvida pedir por nuestros hijos, de todos modos el Señor los va a cuidar. ¿Sabe por qué? Porque somos pertenencia de Él. Uno no cuida lo que no es de uno. Sí, yo no me preocupo por el carro del vecino, pero que tal si veo que le pegaron a mí un poquito aquí, digo, ya le pegaron a mí, ya estoy preocupado por esto, porque es mío. Pero si le dieron al del vecino y me cae mal, digo, no. Pero lo que quiero decirte, mi hermano, es que si entendemos esto, nuestra vida va a ser más tranquila. Porque, ¿qué dice el Señor? Su carga es ligera, vuestro yugo es ligero. ¿Por qué? Porque no se trata del sacrificio que nosotros hacemos, sino de recibir su sacrificio en nuestra vida. Él hizo el sacrificio. Nosotros recibimos la bendición de ese sacrificio. El hombre causa los problemas y luego le pedimos que los resuelva. ¿Sabe que nadie de aquí puede hacer que llueva? Pero sí estamos diciendo, esos políticos no sé cómo arreglan los problemas, mirando todas las necesidades. Pues es que somos gente tonta, porque no nos hemos dado cuenta que ellos no pueden resolver los problemas de nosotros. Porque lo único que les interesa muchas veces a ellos es mantener el poder. Eso es lo único que están preocupados. ¿Cómo me van a elegir de nuevo? Tengo que decir algo bonito para que la gente se quede contenta y me elija en las próximas elecciones. Porque eso es lo que te hacen. ¿Se ha fijado que cada que va a haber elecciones todos dicen que van a hacer cosas muy buenas para nosotros y nunca los cumplen? Está conmigo. No estoy hablando de política, estoy hablando de política. Sí, porque mi Dios lo que promete lo cumple. El Señor hizo una descripción cuando Él vino aquí a la tierra y abrió los rollos en un día y dijo, yo he venido a... ¿Se acuerda todo lo que dijo? Que corazones quebrantados, a los afligidos, esto es lo que yo prometo, mi reino va a cumplir esto. Vean lo que dijo el Señor y verá qué lindo, es una descripción política de lo que va a ser un reino por sus hijos y hijas. Mira el libro de Proverbios 29, versículo 2, miren qué interesante dice. Cuando los justos dominan, dígame, el pueblo se alegra. Cuando domina el malvado, el pueblo gime. O sea que, ¿quiénes son los que debiéramos estar en control de regir este mundo? Nosotros. Porque nosotros somos los justos. Pero la palabra justo para nosotros implica justificados. Porque el único justo fue el que nos justificó a nosotros. Porque Él tomó mi lugar para que yo no muriera en una cruz. Cuando a mí me tocaba morir porque yo era culpable, Él tomó mi lugar y me justificó. ¿Me está oyendo? Mire, esta es una verdad grandísima. Cuando nosotros hacemos lo correcto en nuestros hogares, el hogar vive contento. Si usted anda bien con su esposa y con su esposo y con sus hijos en la casa, hasta le da gusto a uno llegar al hogar. Pero cuando hay problemas en la casa y los hijos, hay desobediencia y un montón de problemas, usted dice, me voy a quedar a trabajar tarde. Lo que está diciendo es, no quiero llegar. No podemos arreglar infiernos cuando nosotros somos los que los hemos creado. Es un círculo de frustración. Creamos los problemas, los queremos resolver y nos frustramos porque no podemos. Alguien me está
entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Siempre decimos, ahora sí voy a hacer las cosas, frustración. Que hagan lo que se les dé la gana, ya no voy a decir nada. ¿Se ha sentido frustrado así o ya se murió y cree que todavía está vivo? Es un círculo. Eso es lo que pasa con nuestro mundo. No, como dice la palabra de Dios, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que va a ser ya fue. Los mismos problemas que vimos en el pasado en los gobiernos, los vamos a tener ahora. Roma se acabó. Y no se acabó por que lo atacaron, se acabó por los problemas internos de Roma, por eso se destruyó el imperio más poderoso del mundo. ¿Ahora qué esperamos con nuestros hogares si no ponemos atención? No se trata que tú ayudes mucho a los demás, se trata de que tú resuelvas primero tus problemas en tu hogar, para que después puedas tener un ejemplo para decirle, yo tenía ese problema y así fue como lo resolví, y te voy a decir la respuesta de cómo lo resolví. Porque aquí viene la respuesta. Porque tenemos problemas en nuestros matrimonios casi a veces hasta cuando empiezan. Antes de que empiecen ya hay problemas, ya la familia se metió, ya el novio no le cae bien a estos y la novia no le cae bien a otros, y ya entramos al matrimonio y luego se echan encima un montón de problemas. ¿Cómo va a ser la fiesta? ¿Cómo vamos a poner las flores? Y el vestido, y los arreglos, y la comida. Yo un día vi a una novia que se le olvidaron los zapatos. Iba a entrar a la iglesia y ay, no traes. Ay, se me olvidó. Mire, pareció una momia que se iba a casar, de lo cansada que andaba de los detalles, y las flores, y las sillas, les tenían que haber puesto algo encima, y yo aquí. Porque no han entendido que el matrimonio no es una fiesta social, es una unión civil. Porque el que da la firma es el Señor. Porque aquello que sea unido por Dios, no por Las Vegas, ni por Elvis Presley, que hay gente que hace cada tontería, que Dios los guarde. Porque la única manera, y se ha acostumbrado ahora, ¿sabe qué? Yo lo he hecho lo voy a decir por tonto. Yo no vuelvo a hacer una boda fuera de la iglesia. Yo no puedo ir a un country club a hacer una boda, ni a un parque, ni a la playa. Yo tengo que hacerlo aquí, en la casa de Dios. Porque a Dios que yo creo es el único que puede bendecir a dos personas. No se trata de qué van a decir los demás. Nunca va a quedar bien. Si gasta mucho dinero va a decir, ay, mira, infelices, no tienen ni en qué caerse muertos y mira todo lo que gastaron en la boda. Si no gasta usted, le van a decir, ay, qué agarrados, no pudieron ni siquiera comprar mejor comida. De todos modos no queda bien. Con el único que tenemos que quedar bien cuando nos casamos es con el Señor. Porque Él es el único que va a cuidar nuestros matrimonios. ¿Está de acuerdo conmigo, verdad? Bueno. Mire, no importa qué sea la ocupación que usted tiene, mientras que Dios sea el que lo dirige, usted va a tener éxito. Pero si Dios no está con usted, no importa qué tan inteligente usted se crea, va a fracasar. Porque los problemas del hombre no los puede resolver el hombre. Esa va a ser mi lección preferida de esta semana. El hombre no puede resolver problemas. Una vez tenemos un montón de familia y le digo una cosa. Yo siempre dije, ay Señor, que yo tuviera mucha familia. Porque mi familia cuando yo estaba chico era mi mamá, mi tía y yo. Pasábamos Navidad nosotros tres. Porque mi mamá construyó una casa bastante bonita y mis tíos envidiosos no querían ir a mi casa. Tardaron 3 años para visitarnos, siendo que mi mamá y mi tía eran las únicas mujeres que estaban solas. Y saben una cosa, digo, qué bonita las familias que tienen tanta familia y que se juntan todos y todo. Y a veces digo yo, no, mejor qué bueno que no. Un montón de envidiosos, mentirosos, levantafalsos. Y se junta uno y no sabe ni qué decir y tiene uno que sonreír. ¿Cómo estás? ¿Por qué? Porque el hombre no puede arreglar nada. Y todas esas familias, todas tienen problemas. No hay una sola familia que no tenga problemas. Y mire este mundo cómo está. Violencia, más violencia, más violencia. Que la vida de los morenitos es más importante.
y ellos mismos se andan matando. Yo el otro día estaba pensando que la supremacía de los blancos está en contra de los morenitos, pero no veo nunca en el periódico que los blancos estén matando a los morenitos, sino los morenitos están matándose ellos mismos, porque salen estas personas que se hacen millonarios. La vida de los morenitos, ¿cómo es? Black Lives Matter, y ya se hizo millonaria esa persona, ya se compró sus casas y no resolvió nada, porque no puede resolver los problemas que hay. Ahorita llego a las fiestas, cervezas, drogas, y nosotros no nos preocupamos. Ay, pero es que pues también no puede uno ser tan religioso. Si no se trata de religión, el Señor nunca dijo que no tomáramos. Pedro dice de esta manera, óigame bien, Pedro dice, todo lo puedo, pero no todo me conviene. ¿Sabe por qué yo no tomé? Aparte de mi mamá, porque ¿qué tal si me gusta? Ese ¿qué tal si me gusta? Me detuvo a mí. Y nunca probé el alcohol, porque tuve miedo de ser débil y caer en el alcoholismo, como veía yo a otras personas que caían cerca de mí. Y miren, qué tristeza lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Los estamos convirtiendo en una sociedad completamente separada de nosotros. Ya no hay pláticas. ¿Cómo estás? Bien, abuelita, bien, mamá, bien, tío. Ay, ya le compré la mejor tableta a mi hijo. Oh, qué bueno que le compraste la mejor tableta. Ya lo tienes un poquito más lejos de ti, porque se va a pasar horas y horas y tú no tienes ni idea de lo que le están diciendo en esa tableta, pero ya no tienes tiempo de sentarte con él y ponerte a platicar, porque también tú no tienes tiempo para ellos. Por eso les compras algo que tomes tu lugar. Eso es una porquería. Eso es tan bueno para unas cosas, pero es una porquería para que estén ahí metidos en esto todo el día. Es más, los niños más pequeños no deben de tener tarjetas ni teléfonos, porque les están causando problemas en la mente. Su cerebro no se ha desarrollado y la radiación de esos objetos causa problemas que todavía ni siquiera los conocemos, pero ya están empezando a hablar de ellos. Y las escuelas que tenemos son unas porquerías de escuelas, porque ahora no están requiriendo ni siquiera que tengan un nivel de lectura ni de matemáticas, de entendimiento, pero lo único que hace, y yo no estoy hablando de los maestros, estoy hablando de ¿cómo se llama? De la unión de maestros. Cada que hablan es porque necesitan más dinero para que haya mejor escuela. Eso es lo único que piden, dinero, y nuestros hijos no saben ni leer, y menos matemáticas. Si tú no tienes la opción de poderlo poner en una escuela particular, tu hijo va a salir de ahí, con excepción de algunos muchachos que en verdad algo pasa, que son muy inteligentes y les gusta estudiar, pero la mayoría va a pasar por abajo del agua y nadie los va a poder salvar, y cuando quieran agarrar un trabajo no van a saber ni leer ni escribir bien. Y dejamos a estos que arreglen todo. Para que vea que yo me quedé pensando, ¿hasta dónde he caído yo? De que pienso que algunas de estas personas nos van a poder ayudar. Y no nos van a ayudar, porque ellos causan los problemas. Y lo que decía este hombre es que cualquier problema que sea causado por una persona en el nivel de entendimiento no lo va a poder resolver. Eso quiere decir que tenemos que entrar en un nivel superior de entendimiento para poder resolver un problema que causamos aquí. Ya voy a llegar a lo mejor. Por eso este versículo me gustó. Dice, alzaré mis ojos a los montes. Fíjense cómo dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es el que puede ayudarnos a resolver los problemas que yo no puedo resolver en mi nivel. Porque cuando yo tengo una relación con Dios, me lleva de gloria en gloria. Y Él es el único que me puede decir a mí cómo resolver los problemas en mi matrimonio. No es que en esta iglesia están predicando bien bonito, hermano. Pues vaya a esa iglesia, pero el problema no es la iglesia, el problema es usted. Usted no va a poder resolver ninguna cosa en su matrimonio nomás porque oyó un mensaje.
Tiene que haber un cambio de entendimiento y para eso el Señor nos dice que Él nos va a dar una mente renovada. No dice un corazón, no dice un cuerpo, dice una mente renovada. Renovada quiere decir puesta como al principio, como pensaba Adán, quiere que pensemos nosotros. Adán se comunicaba con Dios, Dios le decía que hiciera algo y él decía, sí, yo lo voy a hacer y lo hacía. Nosotros decimos, ay no. Si no le podemos dar ni siquiera un día al Señor, ¿qué vamos a poder resolver problemas? Es el pecado universal del cristiano, que hace lo que se le dé la gana el día domingo. Usted me debe decir, no, pero es que es el sábado. Bueno, pues entonces guarda el sábado. Para mí, yo soy semanista. Yo trato de guardar todos los días para el Señor y hacerle caso a lo que me está diciendo. En Juan 17, 14 al 16, mira lo que dice la palabra. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, oiga bien, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo. Sí, la religión nos dijo que cuando ustedes se mueran lo van a sacar de aquí. No te pido que los saques, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, y sin embargo Él regresa al mundo, porque la palabra mundo la confundimos con la palabra tierra. Dios no creó el mundo, creó la tierra. El mundo es el tipo de gobierno que tenemos aquí en la tierra. Lo que está diciendo, si lo leyera de esta, dice, yo les he dado tu palabra y el gobierno de esta tierra los odia, porque no son de este gobierno, como tampoco yo soy de este gobierno. ¿Me está entendiendo el versículo? No te ruego que los saques de este gobierno, porque si los sacas de este gobierno, ¿quién lo va a cambiar? Sino que los guardes del maligno. Ellos no son de este gobierno, como tampoco yo soy de este gobierno. ¿Se acuerda que el Señor dijo, mi reino no es de aquí? Porque si fuera de aquí, nomás le decía a mis ángeles que vinieran y los hacían pedazos a ustedes. La única razón que ustedes me tienen aquí enfrente de ustedes es porque mi Padre les dio autorización de hacerlo. Está conmigo en esto. ¿Ve cómo cambia ese versículo cuando entendemos una sola palabra? Ya voy a acabar. La ONU se juntan y se juntan y se juntan y se juntan en ese comité ONU. Naciones Unidas, Organización de Naciones Unidas, es lo que quiere decir la ONU. Y toman decisiones por ti, por mí, por todos nosotros que estamos aquí, porque tienen representantes que muchas veces ni en su casa tienen la paz que podemos tener nosotros, que según ellos no somos tan inteligentes como ellos, pero que tenemos una visión más alta que ellos porque tenemos la relación con aquel que puede resolverlo todo. Me está oyendo, mi hermano. Siempre que haya comunicación con Dios, vamos a poder resolver problemas. Pero si tú solamente lo que sabes son unos versículos bíblicos, si quieres ayudar a otra persona, la vas a dejar en las mismas condiciones, porque tú no vas a salir de las condiciones en que estás. Por eso el evangelismo tiene que ser hablar de algo que es superior a una religión, a un reino. Ya voy a acabar. Mira, en la declaración que le hace Jesús a Pedro, déjame ver, nomás me adelanto, a ver si está. Sí, ahí está. Es que me lo memorizo el PowerPoint, pero a veces tengo una duda. Dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Por eso Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica. Yo me río porque Pedro no quería a los gentiles, los odiaba. Ya parece que la primera iglesia que hubo fue judía. ¿Me está entendiendo? No había ningún gentil en esa iglesia, eran puros judíos. Y Pedro le gustaba hacer eso. Y cuando Pablo introduce a los gentiles, Pedro les quiere imponer las leyes y las tradiciones y los mitos y los sacrificios que hacían los judíos. Quiere que todos se circunciden. Y Pablo dice, no, porque la circuncisión no es de la carne, es del corazón. Entonces hay una controversia, hay un pleito entre Pablo y Pedro por eso. Pero no hemos entendido lo que está diciendo esto. Miren, Mateo 16, 16 al 18, miren lo que dice la palabra de Dios. Y respondiendo Simón Pedro dijo, porque le voy a decir primero, déjame, le doy el concepto de lo que estamos hablando aquí. El Señor les pregunta a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y para hacerlo corto le dice, bueno, tú eres profeta. Les menciona 3 profetas. Y dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?
Les preguntó a todos, pero como Pedro era el más hablador, fue el que contestó. Y ahí viene la respuesta de Pedro. Y respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo. Oiga bien la palabra Cristo. No dice tú eres Jesús el Hijo. Dice, es que es importante que veamos eso. Cristo quiere decir Rey ungido. Tú eres el Rey ungido, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús, le dijo: bienaventurado, doblemente bendecido eres. ¿Por qué, Simón, hijo de Jonás? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oye lo que está diciendo la palabra. No lo puedes decir tú porque quisiste decirlo. Tú lo dijiste porque fue una revelación de mi Padre para contigo. Porque nadie lo sabe. Tú lo dijiste no porque lo sabes. Y se lo puedo comprobar porque después Pedro lo niega. Este fue un flachazo del cielo a la mente de Pedro y le dijo: Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice la palabra de Dios: Jonás, te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y mira el otro versículo, el 18, dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro. Me gusta esta versión porque yo iba a explicar esto, pero ya está explicado. Una piedra pequeña es lo que quiere decir la palabra Petro. Y sobre esta piedra grande edificaré mi iglesia. Hay muchos que dicen que la iglesia fue edificada sobre Pedro. No, fue edificada sobre la declaración de Pedro. Y le voy a explicar por qué rápidamente. Dice, porque sobre él, dice, y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra Hades está escrita en 3 diferentes maneras en la Biblia y tiene 3 diferentes traducciones. Esa palabra Hades no es otra cosa más que tumba. Dice, la tumba no puede prevalecer contra mi iglesia, porque ya lo habíamos visto. El Señor dice que la tumba no la pudo mantener ahí. ¿Ok? Ahora mire, aquí le voy a explicar las cosas. Hay mucha gente que está ahí, pero esa tumba va a tener que entregarlos. Así como el Señor salió, dice, porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos os levantará a vosotros. No dijo ya los levantó, sino os levantará a vosotros. Ahora mire, la palabra eclesia no es una palabra inventada por Jesús, ni es una palabra religiosa. La palabra eclesia es una palabra griega y es muy interesante porque cuando yo estuve estudiando acerca del orden del griego, me di cuenta que la palabra eclesia es el dirigente o el rey. Hacía él un grupo de personas a los que les explicaba él su manera de pensar, y esa gente llevaba el mensaje al pueblo. ¿Está conmigo? Fíjese qué interesante. Ahora, los romanos agarraron la misma idea de los griegos. Entonces César tenía su eclesia, tenía un grupo de personas a que César les decía: esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo quiero. Y los romanos tenían un concepto tan alto de César porque pensaban que César era un dios. Y los romanos, a diferencia de todos los demás grupos poderosos que había en la tierra, ¿me está entendiendo? Los romanos eran poderosísimos, pero todos los babilonios y todos ellos iban y conquistaban un lugar, mataban mucha gente y se llevaban a otros. ¿Se acuerda Daniel y todos ellos? Se los llevaban y les enseñaban las costumbres de ellos. Los romanos fueron los primeros que no hicieron eso. Iban a un lugar, conquistaban ese lugar y mandaban gente de Roma para que los gobernara a ellos. Eso fue lo que pasó allí donde vivía el Señor. Y esa es la misma idea que tiene el Señor. El Señor no nos quiere llevar al cielo, quiere mandar al cielo aquí. Y por eso mandó al Espíritu Santo para que nos enseñe cómo vivir en el cielo, aquí en la tierra. Que sea tu voluntad. Ahora miren, esto es un gabinete. La palabra iglesia es un gabinete. Es un grupo de personas que escuchan a un rey y transmiten su mensaje al pueblo. Ahora, fíjense, ya voy a acabar. El presidente Biden, cuando entró en la presidencia, formó su gabinete. No voy a hablar ni bien ni mal de nadie, o sea, despreocúpense, porque no estoy aquí para hacer una declaración política. Él escogió su gabinete, o sea que el gabinete del presidente Trump fue desbaratado por completo. Nadie quedó. Biden llegó y puso a todas estas personas encargadas de diferentes departamentos. Pero ¿saben una cosa? Ninguno de ellos fueron electos. Yo he estado estudiando un poco más de gobierno. Ninguno fueron electos. Fue elección del presidente. No sé si me está entendiendo para dónde voy.
Nosotros somos la iglesia. La iglesia porque Jesús fue el que escogió a sus discípulos. Y sus discípulos formaron su iglesia. Él los escogió a ellos. Nadie votó por ellos. El Señor nos escoge a nosotros y como nadie vota por nosotros, nadie nos puede quitar. A diferencia de los gobiernos que hay en la tierra que pasan, su gobierno es eterno. Dele gracias a Dios porque si usted es parte de la iglesia de Cristo, nadie lo puede quitar. Ahora mire, ya voy a acabar. Isaías 45:18. No me escogiste ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes y los, lea conmigo, comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Pedir en el nombre de Jesús quiere decir pedir en el nombre de Jesús es pedir de acuerdo a la mente de Dios. Ahí fue lo más difícil para mí entender de la oración. Tengo que pedir de acuerdo. Es muy fácil. Es una idea tonta. Si yo soy el hijo de mi hermano, que yo soy más viejo que él, pero si yo fuera su hijo y saco muy malas calificaciones y luego le digo, cómprame papá una motocicleta, usted me va a decir, me podrás pedir todo lo que quieras de esa moto, pero no te la voy a dar. ¿Por qué? Porque no es su voluntad. Aunque es mi voluntad agarrar una motocicleta, no es la voluntad porque Él sabe mejor que no me la merezco y que no me conviene tener una motocicleta. ¿Me está oyendo? A veces cuando le pedimos a Dios, Señor, concédeme esto, concédeme lo otro, parece que no hablara, pero el silencio de Dios es una respuesta. Y sabemos bien que nuestro Padre sabe qué es lo mejor para nosotros. Ay, me puedo pasar toda la vida. Por eso es importante que si Dios te llama para hacer algo, no lo dejes, porque estás perdiendo tu propia corona. Porque trabajar para el Señor es un privilegio. Dice, vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. La gente cree que es nada más decir, no, ya no quiero hacer esto. Ok, no lo hagas. Si no lo quieres hacer, va a haber gente que va a hacer. Pero tú ya perdiste. Tú ya perdiste. Porque un día nos vamos a estar enfrente del trono blanco, que no es un trono de justicia, sino es un trono de premiación, donde el Señor va a dar coronas a todos aquellos que hicieron su voluntad. Y mire qué bonito va a ser que cuando llegue ese momento de que los 24 ancianos arrojan sus coronas a los pies del Señor, aunque estemos un poco lejos de ellos, vamos a tener que arrojar nosotros también. Yo soy ambicioso, yo quiero estar ahí cerca. Entre más cerca mejor. Usted no cuando va a ver a los Dodgers, que mis hermanos son Dodgers, ¿a poco les gusta estar allá donde las palomas se desmayan? Sí, pues la altura. No, mira, pues a ver, hay unas cositas. Un día no, mejor no digo porque a veces mi hija, una de mis hijas me llevó a ver a Sergio Méndez ¿qué fue? ¿El Ross? No. Era el Great Theater. Bueno, uno de esos tres. Dije, pobrecito, me llevó a ver. Él es nuestro rey. Por eso el Señor se molesta que ponga ustedes. Es más, ni siquiera debería poner porque ni era así Jesús. Esa es la idea europea de Jesús. Pero nosotros tenemos una imagen perfecta con el Espíritu Santo en nuestra vida. Sí, Señor, aleluya. No necesitamos imágenes. Yo en mi casa no tengo ninguna imagen, porque las imágenes molestan al Señor. Porque no hay pintor ni escultor que pueda representar la gloria del Hijo de Dios. Así es que hay que ir a predicar el Evangelio del Reino de Dios, porque eso fue lo que nos mandó el Rey de Reyes y el Señor de Señores, para gloria del Padre. Amén. Ya acabé, mi hermano. Ya acabé. Es como si me quitaran un peso de encima. Damos las gracias al Señor por nuestros hermanos que están grabando. Mi hermana Noemí, mi hermano José Luis y mi hermano Ulises. Y le doy gracias a Dios por otros hermanos que vinieron a ayudarnos a cambiar el letrero de aquí afuera para que se vea que estamos vivos aquí. Gloria, estamos vivos.
Le damos gracias a Dios y les recuerdo que el domingo es a las 11. Invite a alguien, hermano. Invite a alguien que no ha venido y hable por teléfono, te extrañamos. Es bilingüe, así que puede venir cualquier persona. También estamos transmitiendo en vivo en Facebook, en YouTube. Te esperamos. Soy el pastor José Manuel Alfaro y ha sido un mensaje de la Iglesia de Nazaret. A las 11 y a las 6:30 los días domingos y los miércoles a las 7:30. Que Dios les bendiga a todos.